¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos el día de hoy aquí a CADEFI, su capacitadora. El día de hoy, lunes 28 de julio 2025, sean ustedes bienvenidos a este curso en el que hablaremos el día de hoy de un tema que tiene muchísimas aristas. Y para dar comienzo, primero le quiero dar las gracias aquí a Jonathan, parte del staff, a Johnny, que se va a incorporar en unos minutos. Muchas gracias, Jonathan, por siempre estar aquí al pendiente y para lograr esta transmisión, y también a aquellas personas que están detrás de cámaras y que, finalmente hacen posible al equipo de ventas también de CADEFI, a todo el soporte técnico, redes sociales, etcétera. A todos muchas gracias, pero sobre todo a ustedes por seguirnos, por el favor de su atención. Y hoy, lunes 28 de julio de 2025, pues vamos a hablar de un tema que tiene muchas aristas, ya lo decía. Vamos a hablar de lo que sería la prevención de riesgos desde el control interno. Y diríamos, bueno, ¿a qué nos suena esta parte, no? Prevención de riesgos desde el control interno. Es un tema que francamente tiene muchísimas aristas, de verdad tiene muchos ángulos, porque diríamos, no sé, si me permiten, y esperamos también contar con su participación a través de las vías de comunicación con CADEFI, precisamente para que pongamos desde una perspectiva el decir, oye, esa parte de control interno y ser preventivos, ¿a qué nos suena? Realmente esta cuestión nos atañe, nos involucra, pudiéramos aplicarla, digamos, nosotros en las personas morales que llevamos como clientes, pensando, por ejemplo, nada más así, personas morales, personas físicas, ¿a quienes les aplica? Y regularmente decimos, oye, pues pareciera que es un ámbito, una situación pues ya un poquito compleja, precisamente como para aquellas personas o ya estructuras en las que realmente se tenga una estructura robusta, precisamente para donde existen departamentos muy bien definidos, donde existe una estructura ya robusta y de muchos años, en el que tenemos, por ejemplo, si el departamento legal, el departamento de recursos humanos, finanzas, contabilidad, la Contraloría a un nivel más grande, más amplio, más alto, y decimos, ok, pero ¿qué crees? Si yo como despacho contable, si yo como persona moral, como una empresa, una micro o pequeña o mediana empresa, realmente pues no tengo ese tipo de controles y mucho menos establezco una prevención al respecto. Porque regularmente si yo tengo algún tema que me esté sucediendo, lo primero que hago es una cuestión ya reactiva, una cuestión ya de reacción cuando ya el problema ya se dio. Y sirva un dicho ya de muchos años, ¿no? Que dice, ya después del niño ahogado queremos tapar el pozo. ¿Y cuántas veces no nos encontramos apagando incendios que se dan en el día a día, que definitivamente pudiéramos decir que pudo haberse corregido, pudo haberse prevenido, pudo haberse estructurado de una forma en la que aún y cuando se pudiera detonar o llegar a alguna situación específica, llámese con la autoridad, con los empleados, proveedores, clientes, por eso decía, tiene muchas aristas, porque diríamos, oye, seamos ahorita proveedores, clientes, autoridades de las más diversas que ustedes se imaginen, porque eso sí, llega a cualquier situación y pásaselo al contador. Que llegó una demanda de pensión alimenticia, pásaselo al contador. Entrégale la demanda que tiene de divorcio uno de los socios, a ver que lo cheque el contador. Una cuestión ahí de aguas, por ejemplo, ¿no? Que dices, ok, una cuestión de lo que quieras, todo llega con el contador. Ahí es donde va a parar todo. Y dices, oye, pues como que yo no puedo saber de todo. Que también es muy importante el hecho de que nosotros nos capacitemos, que realmente tengamos elementos para poder asesorar de manera correcta a los clientes, a los contribuyentes, en las empresas, y tener esa capacitación y también transmitirla o llevarla también con el personal. Llega cualquier situación y te lo pasan a ti como contador. Y hay muchas situaciones que se pudieron haber prevenido. De eso precisamente vamos a hablar el día de hoy, de cuáles son aquellos puntos, áreas en las que pudiéramos de manera preventiva establecer ciertos controles, pero con un orden,
con una estructura, con una situación en la que realmente podamos prevenir desde el origen. Y yo creo que incluso un tema como este debería llevarse, quizá lo propongamos así, al menos en 2 o 3 sesiones, precisamente para abarcar esta prevención que deberíamos tener en varias áreas que atañen a la organización, a la entidad o a la empresa. ¿Ok? De entrada diríamos, vámonos por lo básico, por lo esencial, para poder entender y aterrizar de qué manera lo voy a aplicar yo en mis empresas, de qué manera en el día a día yo voy a poder, de esto que vamos a hablar el día de hoy, lo voy a poder implementar. ¿Y por qué no? También llevarlo a una cuestión en la que si yo pudiera tener un beneficio, y ojo con esto que voy a comentar, todo va a estar fundamentado, todo va a tener un porqué, va a tener una fundamentación y no nada más nos casemos con la parte sí legal, pero no enfocado únicamente a la parte fiscal. Traducido, quiero decir, no solamente vamos a cumplir con Código Fiscal de la Federación, con Ley de Impuesto a la Renta, Ley del IVA, Ley del IEPS, que son, digamos, de las que tenemos más a mano en nuestro día a día. Lo que voy a comentar, y evidentemente en esta estructura que estamos proponiendo que tengamos las empresas, que tengamos incluso las personas físicas en una actividad patrimonial, por supuesto, también debemos tener aquí al ladito al abogado, a la persona que es la avesada, la que es experta en la legislación enfocada en varios ámbitos. El ámbito corporativo, un abogado que le sepa la cuestión corporativa enfocado a una estructura fiscal, créanme que podemos hacer muchas cosas en beneficio de las empresas, de los socios, siempre dentro del marco de ley. Aquí no estamos proponiendo absolutamente nada de algún esquema que pudiera ser riesgoso, que pudiera incluso atentar con la integridad, con la libertad, con el patrimonio del contribuyente. Desde ahorita yo les diría, si llegara un asesor o un pseudoasesor fiscal en el que les diga así tal cual, oye, ¿cuánto vienes pagando hoy por hoy de impuestos? Tal cantidad. Ok. Pues yo te voy a sugerir o a proponer o a dar una estructura en la que no vas a pagar nada. Yo te diría, huye, no le y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Esas situaciones no es posible que se puedan dar. El día de hoy prácticamente es imposible que una situación así se pueda lograr. El decir, oye, yo voy a, con una estrategia, entre comillas, yo voy a evitar el impacto tributario que tengas directamente desde el día de su implementación, en el momento en el que tú recurras o apliques esto que te estoy proponiendo. No, eso no funciona así. Y diríamos, ¿por qué no? Si no lo conoces, Octavio, simplemente por pura lógica, por puro sentido común. ¿Cómo es posible que yo pudiera tener de la noche a la mañana una disminución de cargas tributarias simplemente de un día para otro sin haber habido de por medio un trabajo, una implementación que conlleve toda una infraestructura y andamiajes para que yo pueda lograr un beneficio? ¿Es posible? Sí es posible. ¿Se va a disminuir una parte importante de lo que es el impacto o la carga tributaria? Sí. Oye, ¿al 100%? No, porque finalmente la idea es de que si acabes tú pagando una cantidad que se va a poder optimizar. Sin embargo, quien te diga que no vas a pagar un peso de impuestos por la implementación de una estrategia, entre comillas, ahí te está mintiendo. Te diría prácticamente el día de hoy esa situación es prácticamente imposible, honestamente, tal cual. Pero sí puedes lograr una disminución importante de esa carga tributaria siempre y cuando se haga una estructura completa, que tiene que ser interdisciplinaria y que tiene que contar sí o sí también con esa disponibilidad de los socios y entender que la implementación que tú hagas el día de hoy va a empezar a rendir frutos y vas a poder tener los beneficios al menos de corto y mediano plazo, ¿de acuerdo? No de manera inmediata. Pero evidentemente todo esto se tiene que tejer a la medida de cada contribuyente. Y de ahí es que traemos el tema como tal de la prevención de riesgos desde el control interno, porque decimos, oye, de entrada yo te diría, y vamos a empezar desde lo esencial, con un concepto básico, pero también así nos vamos a ir sobre la parte
lo que sería desde la constitución de cualquier persona moral, en el sentido de abordarlo incluso desde lo que sería su objeto social. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántas veces, no, creo que la mayoría, la gran mayoría, le dejamos la labor y la tarea de la redacción de un machote, de un formato, a lo que es el notario? Y yo pregunto una cosa, estimados amigos y amigas. A ver, hoy por hoy que ya tenemos desde 2020 para acá, muy en boga esta parte y muy casi del día a día, esta parte de la razón de negocios en la que a la autoridad le ha servido bastante el sentido de definir alguna operación, alguna transacción que lleve a cabo alguna empresa, esta razón de negocios, porque dice, quiero evitar una simulación de operaciones en la que tú simplemente manejes cuestiones que simulas una operación como si realmente hubiera sucedido, logrando con esto una disminución o un impacto en la base tributaria, en la base imponible, en la utilidad. Y tú vienes de alguna manera erosionando esa utilidad con la aplicación de esas estrategias, con la aplicación de esas operaciones simuladas. Y decimos, oye, pues ¿qué hacemos como contribuyentes? A sugerencia del abogado, dice, lleva, por ejemplo, para determinar la fecha cierta, lleva tus contratos, elabora tus contratos y llévalos con el notario para que pueda darte una copia certificada y verifiquemos la fecha en la que realmente se llevó a cabo ese convenio, contrato. Yo pregunto una cosa, ¿quién redacta ese contrato? Primer supuesto, mi departamento legal, porque sí tengo estructura, Octavio. Ahí están los de legal. Cualquier situación ahí de repente pues nos juntamos las partes y redactan el contrato que estoy celebrando, no sé, de consignación, de comisión mercantil, de arrendamiento, uso goce temporal de bienes, el licenciamientos, incluso cuestiones comerciales, etcétera. Tú lo redactas, ¿no? No tienes machotes. A lo mejor tienes una base que ya te generó precisamente tu departamento legal. En otro supuesto, tú contratas a un despacho que es externo y que simplemente te hace por evento, te presta un servicio. O tú le pagas una igual a ese despacho externo, pero ya tienes a alguien que te está atendiendo en esos menesteres. ¿De acuerdo? Redactan el contrato y te dice, ¿sabes qué? Llévatelo nada más con el notario para que haga una certificación de este contrato, simplemente diga que tuvo a la vista una copia certificada, que tuvo a la vista el documento original en el que consta precisamente lo dicho en este documento y que está dando fe, ¿de acuerdo?, de que eso sucedió. Nada más con una copia certificada. Pero quien elaboró el contrato, pues obviamente fue nuestro departamento legal o ese asesor externo que nos apoya por cada evento, ¿de acuerdo? Y lo llevas para la fecha cierta, porque así lo han recomendado los que saben. Listo. Ustedes saben, todos conocemos, que lo que hace el notario y el corredor público precisamente es dar testimonio y fe pública del convenio, de los hechos que hayan pactado las partes que se presentan. Eso es lo que él hace y que sean lícitas, ¿de acuerdo? Dice mi hermano abogado, dice, el notario, acuérdate que no da fe, él la vende, ¿no? Pero finalmente es su función. Y yo pregunto, ¿por qué al momento de redactar el objeto social en la constitución de cualquier persona moral, por qué nosotros vamos con el notario y le decimos, oye, voy a constituir esta persona moral, aquí están mis 5 posibles nombres y tú me dices cuándo vengo a firmar el acta? ¿Realmente tú le das el proyecto del objeto o simplemente le das 5 actividades en las que dices, yo me voy a dedicar a esto, pero ¿quién hace la redacción de ese objeto social? Ya sé que me vas a decir, oye, pero es que el notario no me permite regularmente el que yo lleve mi proyecto de acta constitutiva con todo mi objeto social alineado y trabajado entre el contador, el abogado corporativo y el fiscalista. ¿Cómo vamos a hacer nosotros ese objeto social? Ahora, ya tienes constituida la empresa, ya tiene muchos años, desde el 80, el año que quieras. Oye, ¿lo puedo modificar? Por supuesto que sí. Oye, pues no se me había ocurrido.
La verdad es que incluso ya los estatutos, el objeto, las actividades no están alineadas con lo que realmente hoy realiza la empresa. Ya somos la segunda, tercera generación y nunca se ha modificado. Sí celebramos actas, que ahí sí diría yo palomita, actas de asamblea ordinaria, en la que estoy aprobando el informe del comisario, el informe del administrador único, el informe del consejo de administración. Sí los apruebo, Octavio. Y cada año ahí tiene también su anexo estableciendo, especificando lo que fue el resultado de cada ejercicio, lo que se va a hacer con esas utilidades, si se van a reinvertir, si se va a crear la parte de la reserva, pues ya desde hace muchos años ya la pudimos cumplir, ya no se incrementa, pero también definimos que se van a decretar dividendos, tuvimos la salida de alguno de los socios y resulta que todo eso sí lo venimos pactando y lo venimos asentando en actas en una asamblea ordinaria mínimo, precisamente para poder dejar constancia año con año de los acuerdos, de los resultados, de todo lo que se obtuvo por el ejercicio que cierra, y a partir de eso todo esto se deja con papelito habla. Pues muy bien. Sin embargo, está por otro lado el ejemplo en el que decimos, pues ¿qué crees? La realidad es de que pues, ya tiene un montón de tiempo que yo no elaboro actas. Ya tiene un montón de tiempo que yo no sé ni siquiera dónde se encuentra lo que es los papeles de trabajo en físico y electrónico, porque he cambiado varias veces de contador y no tengo un seguimiento. Y recién me entero de que hay documentación que forma parte de la contabilidad que tiene que resguardarse y conservarse por todo el tiempo en que la sociedad subsista u opere. Y eso yo no lo sabía. Y finalmente, esto de manera preventiva pudiera tener una consecuencia que finalmente dices, oye, ¿y por qué no me puse a pensarlo antes? ¿Por qué no actué en consecuencia? Pues porque precisamente no teníamos esa conciencia de llevar un control interno, que ya vamos a ver cuál es su concepto, pero lejos de partes conceptuales, yo me iría más por la parte práctica de cómo aterrizo esta parte teórica a lo que va a ser mi día a día. Y por eso vamos a plantear situaciones que nos hemos encontrado tanto con clientes de la oficina como con situaciones donde acompañamos, asesoramos o nos piden la asesoría, en la que dices, a ver, esta es la problemática y aquí está el remedio y el trapito. Es decir, ¿qué es lo que vas a hacer a partir de ya para que tú puedas ir corrigiendo a través de este control interno lo que tú puedas desde ahorita de manera preventiva? ¿Ok? De esa manera diríamos, nada más para empezar, permítanme una frase que me ha encantado últimamente, que la he escuchado varias ocasiones, que dice, quien falla al planear, está planeando fallar. Y precisamente siento que esa parte sí es importante, porque hablando de una prevención, si yo estoy fallando al planear, pues los resultados que voy a obtener pues precisamente no van a ser los que yo espere, porque ni siquiera, una de dos, fallo al planear porque ni siquiera lo hago o porque no lo hago con una estructura, ¿de acuerdo? De esa manera vamos a empezar aquí con el material, solamente partimos de manera conceptual respecto a lo que sería considerado como control interno. Es el proceso ejecutado por el Consejo de Dirección, y fíjense también aquí algo importante, ¿quiénes intervienen en este tema de control interno? Incluso, para poder involucrar a las partes responsables. Ya sé que me pueden decir, estimadas amigas y amigos, oye Octavio, pero pues estamos hablando de una empresa que es micro, es familiar, que realmente una idea de estructura, estamos hablando que es la segunda generación, y cuando te platican la historia de éxito que tuvo, y créanme, esto es real, la historia de éxito que tuvo, recién acabamos de contactar a una empresa que es transportista, que yo digo, ya para tener 200 unidades operando, ya no es tan pequeña, ya no es micro. De hecho, ya en el concepto como tal, ya es una pequeña empresa, ya no es micro. Desde la concepción que tuviera en la parte esta del INEGI para poder hacer la clasificación de las empresas, 200 operadores, pues ya no es cosa menor. Y te cuentan la historia de éxito de cómo empezó esta empresa, a partir de quién fue el fundador y cuáles fueron las circunstancias, y dices, oye, la verdad es que sí, mis respetos, mucho trabajo, mucha dedicación. Sin embargo, en ese crecimiento exponencial también dices, hay muchos riesgos.
Hay riesgos patrimoniales, hay riesgos financieros, ¿ok? Evidentemente riesgos fiscales que pudieran conllevar a una situación de penalizaciones, incluso ya de carácter corporal en cuanto a una privación de la libertad. Entonces dices, creo que es muy conveniente, muy importante el que podamos tener claro cuáles serían aquellas partes que intervienen y que se tienen que involucrar en esta cuestión preventiva, en la implementación del control interno. Y va desde la dirección y todo el personal de una entidad diseñado para proporcionar una seguridad razonable, evidentemente de que las operaciones están en la cuestión financiera, en la cuestión corporativa, están determinadas de manera correcta con miras a una consecución de las siguientes áreas. Primero, efectividad y eficacia en las operaciones. Ahorita vamos a definir bien a qué se refiere cuando yo soy eficiente y cuando yo soy eficaz, ¿de acuerdo? Confiabilidad de la información financiera, cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, muy importante. Comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y medidas adoptadas dentro de una entidad para, básicamente, salvaguardar los recursos, garantizar la eficiencia y eficacia en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones, actividades definidas para el logro de la misión de la organización. Verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa. Promover la eficiencia en las operaciones. Y estimular la observación de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados. Sí me van a decir, oye, pues esto en la teoría suena bien bonito, Octavio. La verdad es que suena muy bien. ¿Cómo lo aterrizamos? Y lo vamos a ver. Fíjense, ha habido hoy en los últimos años, digo, ya tiene su historia esta parte, pero finalmente, de acuerdo a una metodología internacional, se está considerando que se han desplegado distintos modelos de control interno. Y estos basados básicamente en un control interno basado en la información no financiera. Dices, oye, ¿y a qué se refiere esta parte de la información no financiera? Pues simplemente hay que voltear a ver todas aquellas obligaciones o regulaciones que tenemos el día de hoy que impactan a la entidad respecto, por ejemplo, a la comisión de fraudes, robos de identidad, a la parte, por ejemplo, de fraudes propiamente cometidos por lo que son los empleados, regulaciones, por ejemplo, y acaba de tener modificación ahorita, ley antilavado. Esas regulaciones que dicen no necesariamente me impactan de manera financiera, pero ya per se por mi actividad que yo realizo, finalmente es que ya tiene la consecuencia que yo debería tener un control interno, aunque estas no me peguen directamente en la cuestión financiera. Prevención de fraudes. Otra, por ejemplo, de este caso que les voy a comentar y que quizá lo traiga mucho a colación ahorita en este curso, es el tema, le digo, de esta empresa transportista, donde pareciera de película, y de verdad cuando nos entrevistamos con los dueños, ahorita una de las hijas, nos cuenta y dice, mira, yo si escribiera el guión de esta historia que traigo, pues la verdad es que sí me daría como para unas 4 temporadas fácilmente. Y nada más les voy a decir, evidentemente sin dar ningún nombre, pero el caso es real. Esta empresa, 200 unidades, que evidentemente tiene más operadores que unidades, transportista, licita, tiene licitaciones ganadas con el gobierno federal. Fallece uno de los 2 socios, que los socios son papá y mamá, esposo y esposa, y están ahí 50-50, que también es todo un tema, y de verdad los invito ahí, hagan sus comentarios, porque dices, esto es preventivo. 50-50, o sea, prácticamente la tormenta perfecta es la que les voy a platicar porque así se dio. Es ok. Fallece el esposo. Cuestiones de COVID. Pues nadie tenemos la vida comprada. Y sabemos que situaciones como estas fueron muchas las que se dieron ahorita en pandemia. Fallece, pero además tiene 3 unidades gasolineras, estaciones de servicio, de las que también él tiene los contratos y él tiene las autorizaciones. Y resulta que tiene 5 años fallecido y que esos contratos no se han modificado. Y que aparte
lo bueno es que él sí tenía testamento. O sea, se llevó a cabo un juicio intestamentario, pero en el ínter aparece una tercera persona que reclama los derechos como su concubina. Y aparte ofrece y amaga de alguna manera el hecho de que tiene a un hijo del de Cuyus, en el que dice, pues es que aquí está también un heredero, ¿no? Nunca accedió esta persona, por lo que nos cuentan, nunca accedió a hacer la prueba de ADN para poder verificar la paternidad del difunto de este jovencito. Y pues finalmente de ahí fue que le dijeron, no, pues sabes que entonces tú para afuera, pero finalmente ya acabó ahí metiéndole un aderezo a la historia. Y sin embargo, ahorita a 5 años de fallecido, dices, ¿y ahora qué sucede? Porque los hijos ahí también entran en conflicto respecto a que si existe un testamento, la albacea es la mamá, pero ahora dice cómo les va a repartir y hay quien tiene conflictos familiares, que si ya el tío se peleó por los terrenos, que usted tío nunca vio por mi abuelito, etcétera. ¿Y cuántas historias no vemos? Yo preguntaría, de esta miniserie que pudiéramos hacer de esto, ¿pudiéramos haber prevenido algo y realizar algo de manera preventiva? Yo diría que sí. ¿De qué manera? Oye, pues si finalmente la muerte no se puede evitar, de acuerdo, pero sí prevenir respecto a cuáles van a ser los futuros precisamente de estos bienes. Y se puede prevenir desde el porcentaje de participación que debe tener cada quien. Incluso, me voy a adelantar tantito nada más para que vayamos aquí entendiendo esta parte respecto a, en esta lámina yo diría, a ver, los componentes de un control interno. Diríamos, a ver, primero, ¿qué queremos? Porque estoy seguro que si le preguntáramos a esta persona que falleció, le dirías, oye, ¿usted qué querría? ¿Qué habría querido que pasara con su empresa? Pues seguir creciendo, que tuviera un mejor posicionamiento, que fuera un negocio rentable, que pudiera trascender en el tiempo y que pudiera generarle los mismos beneficios a mi familia de aquí a 3 generaciones en el futuro. Y poder brindar el servicio, crecer con un control, con una estructura, crecer de manera, sí, acelerada, pero finalmente controlada. Y que no tuvieran problemas mis hijos. Ah, bueno, eso es lo que quiere, ¿ok? ¿De qué manera puede hacerse? Hay varias vías, muchas. Legalmente hay muchas. Oye, ¿qué pasaría si de esto creáramos un fideicomiso? No, no me gusta la figura porque es cara. Caro es esto, Caro es no tener la prevención. Pero dices, ok, sale. Oye, ¿y si de repente dieras los derechos que genera la empresa en usufructo, en el que vas a condicionar precisamente a que estos cuatitos no se peleen, que guarden cierta orden y que finalmente todo sea en beneficio de que pueda trascender la empresa? De que quien se encargue de ella sea personal calificado, incluso externo, que va a tomar la decisión, que a través, pues lo que sobra aquí es lana, que a través de una selección, digamos ahí de talento, que sea una persona realmente que le sepa, con capacidad probada, quien lleve los manejos a través de un consejo de administración. ¿Eso es lo que quieres? Todo se puede plasmar. Y puedes estar tú o no estar en el negocio, o puedes haber caminado, pero el negocio va a seguir funcionando de la manera más óptima que tú consideres, porque así lo estás determinando. Oye, ese porcentaje 50-50 tendríamos que modificarlo. ¿Ya viste de cuándo data esta empresa? Sí, y de cuando databa era porque tus hijitos estaban muy pequeños, pero ahora que ya es una empresa familiar, valdrá la pena una reestructura accionaria para poder definir o delimitar en un momento dado los derechos que cada uno van a tener, para ver en todo caso qué es lo que vas a hacer desde el acta, qué es lo que vas a hacer desde la modificación de estatutos. Pero de entrada, ¿qué queremos? Luego, ¿para qué lo queremos? Ah, pues para crecer, para poder seguir, incluso diversificar quizá el negocio, para poder salvaguardar el patrimonio, para poder asegurar la chuleta de cada uno de mis descendientes, para poder asegurar la trascendencia dentro de lo posible, lo normal, incluso